Cientos de carnalians alrededor del mundo han experimentado la magia de tomar un curso de los cuencos de los Himalayas con Tepozcuencos Coyoacán. Y les prometo que cada carnaliencito que me encuentro y que tomó un curso, ya sea con Jeffrey Torkington o su equipo, me dicen: Janina, esta fue la puerta de entrada a una nueva forma de vivir. Y es que de verdad los cuencos de los Himalayas tienen unas frecuencias muy especiales que empiezan a hacer que tu cerebro esté mucho más relajado, tus pensamientos estén más ordenados y priorices lo que realmente es importante y lo demás lo deseches, porque son frecuencias y como nosotros somos agua, nosotros podemos embellecer nuestras moléculas del agua a través de los sonidos místicos de los cuencos de los Himalayas. Imagínate qué padre que te vuelvas un cuencoterapeuta y en muy poquito tiempo estés compartiendo un concierto con cuencos a tus amigos, a tu galán, a tu galana, o en tu espacio de trabajo, o que empieces a verlo como un trabajo alternativo. Podría ser algo muy hermoso que agregarle a tu vida. Así que presta mucha atención. Se vienen cursos presenciales en Hermosillo del 14 al 16 de noviembre, en Puebla del 21 al 23 de noviembre, en Torreón del 28 al 30 de noviembre y también va a haber cursos en Coyoacán, en la Colonia Roma, aquí en Ciudad de México, en Interlomas, en Pachuca, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Mérida, en Playa del Carmen, en Guadalajara y Monterrey. Así que mándale un mensajito a Jeffrey en este momento a través de WhatsApp al +52 55 44 43 0106 o mándale un mensajito a su asistente que se llama Anaí al +52 55 28 62 79 99. Y diles que tienes muchas ganas de participar en estos encuentros para volverte un experto de los cuencos de los Himalayas. Va a haber un evento en Tepoztlán que se llama Caravana, que es como el restaura que sucede en Tulum, pero lo van a hacer en esta ocasión en Tepoztlán. Ahí vas a poder conocer a Quique Pinto, a Jeffrey Torkington, a Paola Van, a Spooky y como muchas personas que he entrevistado aquí en el podcast. Es el 15 y 16 de noviembre en Tepoztlán. Si sientes el llamado, entra en Instagram a Ical Tepoztlán, así como lo escuchas con K de kilo, Ical Tepoztlán, y dale clic al link para que puedas comprar tus boletos y puedas leer todas las personas tan interesantes que van a formar parte de este evento. No te pierdas la experiencia de tocar los cuencos de los Himalayas. Les prometo que es para mí una de las actividades más hermosas que hay en mi vida. Sigan a Tepozcuencos Coyoacán. Están en Instagram como tepos-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de conectarme contigo. Gracias por elegir mi podcast. Me honra muchísimo. Gracias de verdad. Este episodio va a ser algo especial porque lo voy a narrar desde un corazón absolutamente agradecido y conmovido. Yo he recibido a lo largo de este último año muchos mensajitos en mi Instagram, tanto en el personal como en el del podcast, en donde la gente me dice: Janina, me fascinaría un episodio
en donde nos platiques por qué estás tan apasionada con el mundo de Osho. Estaría padre que nos cuentes por qué te conectaste tan profundamente con este místico indio y qué es lo que ha traído a tu vida. Entonces, he ido postergando ese episodio y creo que hoy es un gran día para hacerlo porque justo hoy estuve leyendo un libro de Osho que me conmovió hasta las entrañas. Ahorita estoy en una racha en donde, si le soy completamente honesta, no me gusta leer nada que no sea Osho. Soy una persona que lee mucho, soy una persona muy conectada con la lectura desde hace muchos años y ya tengo una gran biblioteca aquí en mi casa porque también el Alfredo es muy clavado de la lectura y pues siempre iba yo diversificando las cosas que leía, ¿no? O sea, desde literatura, biografías, pues sí, clavada un rato en la novela, luego mucho en los libros como de superación personal, de diferentes corrientes filosóficas, ya saben, todo esto como de expansión de conciencia, me clavé un buen rato en eso y estuve explorando desde Alan Watts, Timothy Leary, Ram Dass y muchos otros, o sea, como que me clavé un buen rato en todo eso, desde leer también a Joe Dispenza y a todos los que me van recomendando, porque la gente me conoce, inmediatamente me recomienda un libro. Entonces yo hago caso y voy leyendo. Pero yo creo que de un año para acá, mi lectura se ha vuelto Osho. Y yo creo que en este último año, o un año y medio más o menos, me he leído como unos 11 libros de Osho. Y cada uno me resulta más fascinante que el otro. De verdad, yo nunca he encontrado en ningún lugar, y miren que me he clavado en mi búsqueda personal, nunca he encontrado un ser humano que haya tenido la capacidad de traducir la complejidad de la estructura social simplificada en palabras y de una manera súper contundente para darte cuenta de todo el engaño que sostiene esta estructura. Nunca nadie ha logrado hacer eso como Osho. Osho es un experto en desfragmentar cerebros. Osho es una madriza. Osho es atravesar un duelo en donde tienes que dejar atrás la falsedad que te instalaron en el cerebro, los sistemas de creencias obsoletos, los condicionamientos ridículos, la persecución del propósito. Osho te destruye todo eso para que te adentres en una nueva verdad, que es que te la creas y que vivas tu vida contigo y que te des cuenta de que tú ya eres la experiencia más sofisticada, más completa, más bella y más milagrosa que ha existido en el universo. Entonces, hoy con mucho amor y con mucho respeto a este gran maestro, me gustaría compartirles algunos puntos de por qué yo estoy tan clavada con este güey. Miren, yo jamás pensé que iba a encontrar un maestro, porque ya ven que yo soy una persona que me gusta estudiar mucho de todo, pero no me caso con una sola filosofía, porque siento que cuando uno cree solamente en una cosa, pierde inteligencia. Como que si te clavas y te ciegas solamente con un concepto, pierdes mucho de todo lo demás. Y por primera vez en mi vida, yo me atrevo a decir que en Osho he encontrado un gran maestro. Aunque yo sé que Osho está en contra de que le llamen maestro. O sea, como que Osho siempre buscó que nadie lo siguiera. De hecho, él es como el antimaestro, es como un ser que lo que quiere es que regreses a ti. Pero es inevitable no nombrarlo maestro porque se ha vuelto el puente para encontrarme conmigo misma. Y esa es la función de un maestro. No es un humano que busca que lo idealices y que sigas todas sus reglas y que no cuestiones y que te vuelvas un zombie y que ya le rindas pleitesía. Un gran maestro simplemente es un puente para encontrarte en la verdad que este maestro te cuenta,
para que florezca a través de esta verdad tu ser más auténtico y que te des cuenta de que el rey de tu mundo, el que dicta hacia dónde dirigirse, eres tú. Entonces, por eso es que me atrevo a decir que Osho se ha vuelto mi gran maestro. Porque además, a ver, yo tengo una personalidad muy radical. Me considero una persona bastante excéntrica en todos los sentidos. No sigo mucho las reglas, como podrán ver y detectar después de tantos años de seguirme. Estoy como un poquito como fuera de lo convencional. Entonces, obviamente, quien se iba a volver mi maestro, si es que yo iba a encontrar un maestro en la vida, iba a ser alguien como Osho, un excéntrico, un locochón, un güey que encarnó muchísimo su oscuridad. No fue un maestro de estos como del falsísima luz, ¿no? Como de estos que solamente soy luz y ya floto en el aire, hermana, y soy tan bondadoso y soy un abnegado. No, Osho como que sí se plantó en esta realidad con una verdad muy radical y muy difícil de sostener, muy difícil de comprender, porque la forma en la que nos han enseñado que son los maestros no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue Osho. Entonces, tratar de entender a Osho desde la 3D, desde lo convencional, desde una mente completamente adoctrinada por un sistema católico, pues va a ser muy difícil. Y por eso es que creo que conectar con Osho es algo milagroso. Es un suceso especial, que si te tiene que llegar Osho a tu vida, pues te llega. Y si no te tiene que llegar, es que nunca te va a llegar. Y así como otras personas adoptan a Ram Dass y otros al Sadhguru y a otros Otros siguen a Krishnamurti, otros se clavan con Eckhart Tolle. Hay banda que es más como hippiezona y está en el team Mooji, que es este señor que se ve como así como medio rastafari, padrísimo. Y pues hay otros que se clavaron con Mata Hari, otros que hasta nombran a Alan Watts como su gran maestro, Thich Nhat Hanh, que espero estarlo pronunciando bien porque nunca lo he podido decir bien. Yogananda, Terence McKenna, quien quiera, ¿no? O sea, como que habrá banda que va a encontrar sus maestros en otros lados. Pero yo sí hice mucho clic con Osho porque siento que es un maestro que compiló millones de cosas, millones de visiones de una manera hiper simplificada, pero a mí la forma en la que habla Osho, hagan de cuenta que es como poesía para mis oídos. Entonces, bueno, para quien no sepa ni siquiera de qué estoy hablando, Osho es un místico y se le llama místicos porque no son personas que es que es un licenciado en no sé qué, es que tiene una maestría en no sé qué. No, son místicos porque son seres que no hay manera de clasificarlos. No son filósofos. De hecho, Osho odiaba la filosofía. Decía, imagínense, cuando él fue joven, fue a la universidad y estudió filosofía y le dijo a sus papás que quería estudiar filosofía para desmentir y deshacer a los filósofos. O sea, para entender que es la peor pendejada porque es como el mundo de lo intelectual, cuando lo que más buscó Osho toda su vida fue el espacio de la no mente. Y dice que dentro de más mental, pues peor te va en la vida, ¿no? Entonces los filósofos están full instalados en la mente. Y bueno, Osho es un místico que básicamente, como yo lo veo, es como un ser que reencarna en su última aparición en la Tierra. Son seres muy, muy superiores de conciencia, con unos entendimientos impresionantes desde que son chiquitos. Ya vienen con un canal abierto muy impresionante. Y Osho crece en la India en una familia pues de papás muy jóvenes, porque ya ven que allá en India había muchos matrimonios arreglados. Bueno, sigue habiendo tristemente, pero en ese momento pues casaban a la niñita de 14 años con el niñito de 16 años y empezaban una familia. Y así los papás de Osho, siendo muy jovencitos,
sucede como una tragedia, como que mueren los papás de la mamá de Osho. Y entonces la mamá de Osho adopta a todos sus hermanos y con 14 y 16 años sus papás empiezan a criar a sus hermanitos. Y entonces no pueden con cuidar a Osho y le regalan a Osho a sus abuelos, a los abuelos paternos, que eran personas extremadamente humildes que vivían enfrente de un lago muy bello, pero gente muy, muy pobre, y se dan cuenta que este niño lo único que requiere para crecer es silencio. Y como sus abuelos son analfabetas y pues no tienen la posibilidad de enviarlo a la escuela, Osho nunca va a la escuela y es un niño que desde muy pequeño empieza a tener una comunicación profunda con el lago, con las montañas, con los árboles. Es un niño que tiene una forma de racionalizar la vida que le resulta casi imposible a su familia de entender. Viene con una virtud gigantesca y en muy poco tiempo mucha gente se empieza a dar cuenta de esta habilidad que él tiene para entender la existencia y lo becan para entrar a una de las escuelas más importantes de India a estudiar filosofía. Y él estudia filosofía para deshacer a los filósofos. Pero el director de esta universidad se da cuenta que Osho tiene una inteligencia muy superior a todo lo que haya visto jamás. Así que en muy poco tiempo se vuelve el catedrático más importante de esta universidad y deshace reglas dentro de esta universidad, como que los alumnos hombres tenían que sentarse de un lado del salón y las alumnas mujeres del otro lado del salón, porque en ese entonces había como mucho prejuicio en la mezcla entre los hombres y las mujeres. Y Osho se da cuenta que esto genera una tensión sexual espantosa y que por eso los estudiantes no pueden prestar atención. Así que los mezcla y los sienta juntos y empieza a explorar muchas cuestiones como animales, de los condicionamientos con los que crecemos los seres humanos. Y es tan bella su palabra y es tan impresionante su forma de hablar que empieza a romper récord de asistencias en todas sus clases. Pero como él odiaba como toda la cuestión sistemática y él era un yogi, pues él iba en taparrabos a la escuela con unos zapatos que usan los budistas, que son como unos zapatos de madera, como unos suecos que hacen muchísimo ruido, que generan dolor en los pies para como entrenarte a desapegarte del dolor físico. Entonces, pues claro, muchísimos catedráticos de la universidad tenían muchísimo prejuicio alrededor de él porque decían, güey, ¿qué pedo con este güey? O sea, todos aquí vienen de traje sastre, con corbata, súper arreglados, y este maestro, o sea, ya no caben los alumnos en sus clases de tanto que lo aman y es un pinche hippie fachoso. Y entonces Osho empieza a generar una estrategia muy divertida porque es un güey absolutamente irreverente. A lo largo de toda su vida, en todas las conversaciones que le ofreció a toda la gente que conectaba con él, terminaba sus conferencias que eran muy divertidas porque siempre estaba incluida la danza, la risa, sus analogías sobre la existencia son exquisitas, pero al final de todas estas conversaciones él siempre cierra con unos chistes súper cagados, ¿no? Como unos chistes como de Pepito, ¿no? Así como del libro de chistes, y cuenta chistes que de repente son muy elevados y son difíciles de entender, están incluidos en sus libros, pero te das cuenta de que son como unas especie de analogías sobre la existencia para burlarse del absurdo de la sociedad. Entonces, Osho empieza a tener una estrategia que es muy divertida, que se empieza a ir a las conferencias mundiales de distintas religiones a hacer ponencias, ya fuera la convención de musulmanes, de judíos, de cristianos, de católicos, de lo que fuera. Osho los engañaba haciéndoles pensar que él iba a ir a hablar sobre esa religión y tenía tal manejo de la palabra que durante 2 o 3 horas de conversación lograba como de cierto modo como hipnotizarlos con sus conferencias y llevarlos hasta un lugar en el que
cuando menos se dieran cuenta, él ya había tenido la capacidad de deshacer todo su sistema de creencias. En vez de ir a enaltecer a Jesucristo, iba a deshacer la idea de la religión. Entonces fue un hombre impresionante en ese sentido porque su manejo de palabra le permitió ir hackeando la mente del humano. Y cuando Osho murió, dejó un acervo de 650 libros. Escuchen eso, 650 libros de diferentes temáticas. Osho nunca escribió un libro más que su autobiografía, pero todos los demás son transcripciones de todas las conversaciones que tuvo con los sannyasis en su ashram durante muchos años. Osho se tomó la molestia de conversar con la gente que conectaba con él todos los días. Todos los días la gente iba y le hacía preguntas existenciales y él respondía. Entonces la gente que forma parte de su ashram se dieron a la tarea de hacer una compilación de temas, de acuerdo a cada tema, de todas estas conversaciones que tuvo Osho. Entonces también algo muy impresionante para mí es pensar que estoy leyendo el libro más profundo que he leído en toda mi vida con unas ideas, con unas madrazos así de verdad que dices, no seas mamón lo que acaba de decir. Y no es que es un güey que se sentó a pensar eso que está escribiendo por mucho tiempo, sino que es una conversación casual. O sea, lo que para nosotros es uno de los mejores libros de la historia, para Osho fue una conversación una tarde en su ashram. Entonces, a mí eso se me hace muy impresionante porque admiro a la gente que tiene la capacidad de hablar con mucho talento, con mucha congruencia, hilando las ideas perfectamente bien. Y Osho a mí me inspira muchísimo a esos niveles. La forma en la que yo conecté con Osho, fíjense que es curioso porque yo ya había leído algunos libros de Osho y había conectado con él y me había gustado mucho, pero no me había llegado al nivel en el que me llegó cuando yo me fui al retiro de Makuna Mahue, de la sacerdotisa maya. Yo estaba en la selva de Tulum y tenía mucho tiempo libre en este retiro y no tenía nada que leer, así que entré a casa de Makuna y agarré un libro al azar y encontré este libro que se llama El libro del secreto de los secretos, que es mi libro favorito de Osho. Bueno, hasta los que he leído hasta el día de hoy, ¿no? Y ese libro fue tan impresionante para mí, que es un libro gigante, o sea, es como una Biblia así gorda, gigantesca, y yo ese libro lo terminé en 7 días. O sea, en 7 días yo me devoré ese libro. Todas las tardes me quedaba hasta que era de noche y ya no sé qué hora era porque no tenía reloj ni celular ni nada. Me quedaba leyéndolo y me volaba la cabeza. O sea, había momentos en los que hasta me daba miedo haber leído lo que leí. O sea, como que sentía que me había abierto a una verdad que yo nunca había sido capaz de ver. Y eso yo nunca lo había sentido en mi vida. Entonces, si recuerdan en mis episodios que les conté de cuando me fui al ashram de Osho en la India, en una de esas noches, en la selva bien adentro, haciendo todo el trabajo que fui a hacer con Makuna Mahue, se me apareció Osho en uno de mis sueños y me dijo que yo tenía que ir a su ashram y que ahí algo muy profundo se me iba a revelar. Entonces, yo me fui al ashram de Osho en India en el 2024, muy cercano a la fecha de mi cumpleaños, y pasé 30 días exactos dentro de este ashram, meditando más o menos como unas 7, 8 horas diarias, más que me di unos atascones de todos los videos de Osho, muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, sí me di como una sobredosis de Osho de un mes. Y socialicé muy poco y me clavé mucho como en mi investigación sobre este místico. Y ahí fue donde yo me certifiqué dentro de este ashram. Hay una universidad del mundo de Osho que se llama Multiversity y ahí uno se puede certificar para volverse maestro de las técnicas de meditación de Osho.
Yo he practicado meditación por muchos años, ya llevo muchos años en los que he intentado diferentes técnicas de meditación. He hecho mucha investigación alrededor de eso y yo nunca había sentido lo que sentí con las meditaciones de Osho. Entonces ya no fue solamente el que me conmoviera hasta las entrañas sus videos, sus grabaciones, sino sus libros, sino ahora también sus prácticas. Y ahí me di cuenta de que Osho de verdad era el maestro que yo había estado buscando inconscientemente toda mi vida. Yo en el ashram de Osho, a través de conectar con sus prácticas de meditación, les puedo decir que aprendí a vivir meditando. Más allá de la práctica de meditación, que es por donde uno comienza, fue que algo dentro de mí hiciera clic para entenderme como la observadora de la película. Y cuando tú te entiendes como observador de la película, ya no hay manera de que te pelees con la realidad. De manera rotunda se instala algo que es el regalo más grande que me ha pasado en mi vida, que es la aceptación radical de la realidad. Y sentí perfectamente cómo Osho, sus prácticas, su palabra, la desconfiguración, desfragmentación, replanteamiento que generó dentro de mí, porque ya les digo que es un güey muy radical de pensamiento, generó toda esta nueva Janina. Me dio permiso de una versión mía que ya no persigue, de una versión mía que ya no se pelea, de una versión mía que está serena, agradecida con todo lo que acontece, sin miedo a que mi pensamiento diga debería de ser de otra manera, porque ya no está pensando mi mente que debería de ser de otra manera. Mi mente sabe con claridad qué es lo que es. Aprendí a meditar verdaderamente porque meditar no es silenciar la mente como te han hecho pensar, sino es que ya no te estorbe la mente aunque piense, porque tú sabes que no eres esos pensamientos y eres una conciencia plena y atenta que atestigua toda esa locura, todo ese frenesí, o cuando la mente está más calmadita, pues también ves eso, pero lo observas y sabes que eso no es tu realidad. Hay algo mucho más profundo y mucho más grande que eso. Entonces, sí, para mí Osho se ha vuelto algo extremadamente especial en mi vida, porque además Osho jamás va a pedir que creas. O sea, no es un gurú, no es un follow the leader, follow the leader, para nada, güey. Él, de hecho, pues fue turbo cancelado y ya te digo que se metió en unos problemas espantosos, porque imagínate los huevos de un güey que, o sea, imagínate esto, güey, en los años 60, 70, se para en televisión nacional y dice: todas las religiones se pueden ir a la mierda, Dios no existe. Y se atreve a decir eso en televisión nacional. Y no porque Osho no creyera en lo divino y en lo sagrado y en esta experiencia de la religiosidad, que ya se las he platicado en otros podcasts, sino porque Dios como concepto religioso es algo que Osho deshace por completo. O sea, dices que la experiencia mística de la religiosidad, de lo divino, es algo que le pertenece al individuo, es algo que solamente tú puedes vivir bajo tus propios términos y no una religión diciéndote cómo debes de vivir tu vida. Pero pues que un güey se atreviera a deshacer la idea de las religiones en un momento en donde la gente estaba completamente tomada por los sistemas religiosos, pues sí fue un güey muy radical. Y es por eso que a mí me gustaría que entendieran que Osho nunca fue un güey que buscó seguidores, sino siempre buscó que la gente experimentara el misticismo de sus enseñanzas y a partir de ahí liberarse. Osho jamás te dice qué pensar, sino más bien es un güey que te invita a vivir la verdad por ti mismo, porque es una verdad que solamente puede surgir de dentro de ti. Y pues es el maestro que destruye a todos los maestros. Es como el jaque mate, así lo veo yo. Otra razón por la que yo
adoro este cabrón. O sea, de verdad que denme chance de que en algún momento, nada más por pura curiosidad, lean uno de sus libros. Úsenlo como oráculo. Hay 650 títulos, así que pueden meterse a cualquier tienda de libros y poner Osho y el libro que les llame, leerlo. Y les prometo que el que sea que agarren va a ser una hiperrevelación. Es muy impresionante la forma en la que él entiende la realidad. Y algo que a mí me gustó mucho también de la vida de Osho fue que es un güey que hizo una revolución a través del silencio. O sea, imagínense esa locura, güey. O sea, que haya generado tanto desconcierto, tanto odio, tantas cosas tan locas en la estructura social. Un güey que lo único que propuso fue la meditación y la libertad sexual y la libertad de pensamiento. O sea, un güey que básicamente lo que sostuvo toda su vida fue la libertad y el silencio. Y eso generó toda la locura que se vio alrededor de Osho. Porque mientras el mundo estaba gritando una doctrina tras otra, o sea, porque así fue, o sea, como, creen esto, no, ahora tú dame tu dinero, ahora sigue esto, ahora lámele las botas a este. Y así estaba compuesto el mundo y sigue estando, pero en ese momento todavía más. Osho invitaba a cerrar los ojos y mirar hacia adentro. O sea, esa fue la gran revolución de ese güey. O sea, que fue el primer güey que se volvió tan público, tan viral, tan gigantesco, invitando a la gente a cerrar los ojos y mirar en su interior y darse cuenta que el gran maestro que están esperando está dentro de ellos. Otra razón por la que yo adoro a Osho y me parece un güey turbo wow es porque convirtió la espiritualidad en algo erótico, en algo vivo, en algo lleno de color. Fíjense, cuando yo estuve en el ashram de Osho, cada vez que entras a una clase tienes que bailar. Cada vez que se va a hacer una meditación así importante, se va a bailar. Cada vez que se va a sentar a escuchar conversaciones de Osho, de las pláticas que quedaron grabados, se va a bailar. Su biblioteca, todos sus libros los forraron de colores porque él quería festividad y porque decía que había que vivir con una sensación de fiesta, de celebración por estar vivo y porque estás en el camino de encontrarte contigo. Y que ese ingrediente de festividad, de alegría, era la clave para poder despertar a la conciencia. Él decía mucho que es una enfermedad mental la seriedad, que porque deberíamos de estar muy contentos de existir porque somos un milagro. Y entonces él convirtió la espiritualidad en algo muy divertido, en donde no hay culpa, donde de hecho él castiga mucho la culpa, o sea, como que te hace ver que es un sistema opresor. Y siempre te invita a la danza, a las risas, a la dicha, a la liberación, a que dejes de vivir en un sistema que te dice cómo deberías de ser con tu familia, contigo, con la sociedad. Todo el deber ser, Osho lo deshizo y es por eso que su ashram es de los lugares más alegres que existen, pero al mismo tiempo de lo más incomprendido. Porque si te pones a pensar, la espiritualidad siempre te han dicho que tiene que ser como solemne, que tiene que ser seria, que tiene que ser aburrida. Y Osho estaba completamente en contra de eso. Era un hombre que lo veías tomarse una copita de vino, lo veías comer delicioso. De hecho, me enteré como chismecito ahí en el ashram de Osho que le gustaba tomarse sus Coca-Colitas. Ya ven que tenía sus coches Rolls Royce. Como que fue un güey que desafió todo lo que la gente piensa que debería de ser la espiritualidad. Porque justo estaba jugando con la materia. Él no tenía ningún prejuicio alrededor de la materia. Y decía que pues muchos sistemas religiosos y opresores lo que buscan es fomentar la carencia y sentir que eres una gran persona porque vives en carencia, porque el reino de Dios es de los pobres, ¿no? Que es una frase muy común en el sistema católico, y te enseñan a vivir en miseria para controlar tu mente. Y lo que él quería siempre era promover la abundancia.
O sea, no solamente la abundancia de pensamiento, sino también la abundancia material, porque eres 50% espiritual y 50% material. Y quien niega la experiencia material siempre va a estar peleado con esta realidad y por eso la vida le va a costar muchísimo trabajo, muchísimo más allá de los contextos sociales en los que cada quien crezca. Entonces, Osho también se volvió un maestro de la abundancia, un maestro que quitó el prejuicio ante tener todos los recursos que necesitas para expandir tu mente. Y él decía algo bien interesante, decía que él le interesaba que toda la gente rica fuera a aprender de él, porque una vez que hicieran todo el recorrido como de perseguir, lograr y llegar a la mansión y a las muchas empresas y a los coches de lujo y a todas las viejas que quisieras agarrarte y ya no sabes, como toda la escena así súper pimp, en ese momento que sientas el vacío existencial y te des cuenta de que eso no era la satisfacción de la vida, pero ya lo resolviste, ya encontraste todas esas claves, entres en el mundo de la meditación y te des cuenta de que no hay nada más grande y no va a haber grandeza más impresionante en tu vida que el estar en paz contigo, que entrar en lo profundo de tu corazón, que cuestionarlo todo para generar tu propio sistema de creencias y liberarte. Entonces, todo esto sí fue hiperjuzgado en el mundo de Osho, porque obviamente imagínense, en ese momento los líderes espirituales eran la Madre Teresa de Calcuta y Gandhi. Entonces, pues, y muchas otras referencias, ¿no? Que podríamos decir, pero era gente que, contextualizando, Osho es de India y todos los líderes espirituales de India promovían la miseria y promovían que la gente cada día estuviera peor. Y Osho estaba muy cansado de ver así al pueblo indio. Entonces lo que quería hacer era una transformación radical de la mentalidad de toda esta gente que vivía en tanta pobreza para poderlos ayudar a resolverse y no solamente encontrar la abundancia mental, sino también la abundancia material que se ve reflejada en recursos, a final de cuentas, para cumplir los sueños que sea que tú quieras. Otra razón por la que yo adoro a Oshito es que a él nunca le importó ser malentendido. Es un hombre que se pasó por el arco del triunfo lo que dijeran de él a otro nivel. De hecho, él retaba mucho a gente que pensaba súper diferente a él, a que fueran a hablar con él, ¿no? O sea, como que decían, él insistía mucho en que los líderes espirituales de otras religiones se acercaran a él y tuvieran un debate en televisión nacional. A él le gustaba mucho la controversia. Hizo muchas técnicas para confrontar a la sociedad, para picarlos y que eso los aproximara a su movimiento y la gente pudiera encontrarse en la meditación y se liberara a través de estas prácticas. Entonces, a él no le importaron dos cosas y esto es fascinante. No le importó la cancelación, no le importó todo el odio, no le importaron todas las amenazas que recibió por ser una persona tan controversial y también se atrevió a proponer técnicas de meditación que nunca nadie ha hecho. O sea, él se atrevió a crear técnicas que compilan muchas tecnologías ancestrales, pero también mucho de su visión, para llevar a las personas estados alterados de conciencia naturales. O sea, yo he llegado a experimentar en prácticas de Osho, se los juro por Dios, como si hubiera tomado LSD, como si me hubiera tomado una pastilla de éxtasis. O sea, he llegado a sentir unos niveles de euforia, de vaciamiento, de presencia, de gratitud. Como se los conté en los 2 episodios que grabé de cuando estuve en el ashram de Osho, hubo momentos en donde yo en las meditaciones de Osho, que son completamente distintas a lo convencional, yo llegué a llorar de conmoción, de darme cuenta de que en ese instante estaba sintiendo que no necesitaba absolutamente nada, que el milagro de la vida estaba aconteciendo a través de mí porque sí. Entonces, sí creo que atreverse a proponer cosas así de locas fue algo guau de su parte. O sea, ustedes imagínense en los años 50 un ashram en donde la gente gritaba. O sea, en ese momento gritar a grito pelado así de que ¡ah!
era algo imposible de hacer. Imagínense un maestro espiritual que promovía la libertad sexual, que la gente dejara de tener culpas, que la gente dejara de pensar que lo más importante de sus vidas iba a ser casarse y tener hijos. Tenía terapias de choque en donde, o sea, la gente, imagínense, en un salón encerrados llorando 4 horas, en un salón encerrados riendo 4 horas, en un salón en donde le pegan a todo lo que pueden por muchas horas y cosas como muy intensas para ese momento. Tal vez ahorita ya lo vemos como más normal, pero en ese momento fue muy controversial. Y de hecho, si ustedes no se saben esta historia, se las cuento súper brevemente. Cuando el ashram de Osho en Pune, en India, comienza y había estos salones de terapia de choque en donde la gente pegaba de gritos, golpeaban, se podían agarrar unos con otros y era así como una intensidad loquísima. Un cineasta alemán rompe las reglas del ashram y filma todas estas terapias que eran secretas y hace un documental que gana un premio, no sé, por decir un premio de Cannes o cualquier cosa. Pero imagínense esto, contextualícenlo, años 50, este video sale a la luz pública y pues en ese momento la sociedad está hipercondicionada. O sea, en ese momento todo el mundo está configurado en miedo, la gente no tiene libertad. En ese momento la gente no se podía ni divorciar. Estaba en ese momento, años 50, 60, 70, muchas guerras sucediendo, muchos conflictos espantosos, muchas muertes, muchas cosas muy duras. Y la gente no iba a terapia, la gente no tenía forma de sacar toda esta ira, todo este desconcierto. Las mujeres no hablaban de sus abusos sexuales. O sea, contextualicen en dónde estaba la sociedad en ese momento, y viene Osho a hacer estas terapias de choque y estas locuras, y este cabrón cineasta lo graba y lo publica. Y en ese momento la sociedad mundial entera se va en contra de Osho, porque dicen, güey, este güey es un peligro para la sociedad, este güey está psicópata. O sea, tenemos que deshacernos de este cabrón porque está rompiendo con el bienestar de las familias y con las buenas costumbres y con los del Opus Dei y la vela perpetua y ya saben, ¿no? Entonces, obviamente, en ese momento nombran a Osho el gurú del sexo. Y es por eso que ese estúpido apodo lo persiguió toda su vida, cuando lo más interesante que propuso Osho ni siquiera fue lo sexual. Aunque qué delicia lo sexual, o sea, qué padre que la gente coja con quien quiere y se libere, y me parece fabuloso, pero es a partir de este momento que a Osho lo nombran el gurú del sexo y se empieza a malinterpretar como que es un güey, como que es como libidinoso, ¿no? Y como que es acá de que medio cachondón. Y pues no, nada que ver. De hecho, en esos años, Osho decide tomar un voto de silencio, que si no mal recuerdo dura 4 años, que Osho decide dejar de hablar por completo porque él odiaba el mundo de las palabras y decía que todo estaba contenido en el silencio. Y 4 años deja de hablar y le da una carta poder a Sheila, su asistente, para que se haga cargo de todo su pedo, de todo lo que ha construido, de sus ashrams, de su movimiento. Y pues como la Sheila sí estaba bien enferma de poder y estaba bien loca y estaba bien enamorada de Osho, pues hizo muchas pendejadas. Entonces ahí es donde sucede todo el desmadre que pudimos ver en el documental de Wild Wild Country, en donde podemos ver que pues, el ashram de Osho, el más grande de la historia, que monta en los Estados Unidos, lo monta en un pueblo donde en paralelo había una sociedad de cristianos mochos muy heavies de ultraderecha, que a la hora de que llegan todos los sannyasis vestidos de rojo, abrazándose entre todos, amor libre, y todos gritan y todos ríen y todos hacen lo que se les hincha la gana, pues se arma la rebambaramba. Y ahí es donde pues empieza todo un camino de locura que termina en
que a Osho lo meten a la cárcel, lo envenenan con un líquido que se llama talio, lo radean todo, o espero que así se diga la palabra, o sea, lo llenan de radiación y al poco tiempo Osho muere. Entonces, pues claro, puedo entender que lo hayan bajado de donde estaba porque sí creo que Osho fue el puente entre el Zen y los jeans y entre el Buda y el rock and roll. O sea, fue un güey que no solamente se quedó como con todo el espíritu de Oriente, sino que también lo trajo al corazón de Occidente. Fue un güey que tuvo esa virtud como de unificar dos mundos que la gente pensaba que estaban absolutamente peleados. Otra razón por la que Osho ha llegado profundo a mi corazón, y es así como que wow, todo lo que veo de él y todo me ha encantado. O sea, es que de verdad yo he hecho mucho clic con este güey. No quiere decir que todo el mundo va a hacer clic con él, pero yo les cuento porque ustedes me lo han preguntado mucho. Miren, Osho era un hombre lleno de contradicciones y decía que en sus conversaciones lo que hacía es una especie como de hipnosis en donde tal vez en la plática de la mañana decía una cosa y en la tarde decía otra cosa completamente distinta, y eso hacía como que se hiciera como un crasheo en tu cerebro y entonces ya no supieras cómo traquearlo y entonces regresaras a ti. Por eso es que nunca se va a poder generar una religión alrededor de Osho para la gente que necesita como eso, ¿no? O sea, como gente que a huevo quiere creer en algo y quiere ya follow the leader. No pueden hacerlo porque justo Osho a propósito, en muchas de sus conversaciones lo dice, yo me voy a contradecir todo el tiempo para que nunca puedan traquear mi línea de pensamiento y nunca se vuelva una filosofía y nunca se vuelva una religión. Simplemente te voy a hacer ver las contradicciones universales y de esa manera vas a poder regresar a ti, porque realmente la respuesta última y definitiva está dentro de ti. Solamente él va haciendo como ciertos crasheos, ¿no? Pero me gusta mucho eso porque decía una cosa un día y decía otra cosa completamente distinta al siguiente, y es para que te dejes de aferrar a cualquier idea o dejes de repetir como merolico ideas que te da un gurú y ni siquiera las cuestionas y nada más las repites y eso le pasa mucho a la gente que no es profunda de pensamiento, que más que generar sus propias ideas comienzan a repetir ideas de alguien más. Entonces Osho siempre buscó que eso no pasara con lo que él compartía. Algo bien bonito es que él siempre nos recordó que el camino hacia la iluminación que tanto buscamos es a través del humor, es a través de la conciencia, es a través de compartir, es a través de tomarte menos en serio las cosas. Él como que repetía mucho que la iluminación está ya aquí, o sea, como que no es, tenemos tantas ideas tan exageradas sobre lo que será la iluminación que no podemos darnos cuenta de que ya está aquí en una meditación consciente, ¿no? Entonces, él como que a través de su humor y del tomarse poco serias las cosas, invitaba a la gente a que se aligerara en el camino de la búsqueda de la conciencia. Digamos que él le quitó lo solemne al mundo del camino de la conciencia. Toda esa seriedad, toda esa aburrición que había en el camino de la conciencia, Osho la desapareció para regresarnos a un lugar en donde la celebración, el gozo y la felicidad están presentes. Otra razón por la que me cae muy bien Osho es porque su presencia estaba mucho más allá de toda la cuestión moral. O sea, él te desinvitaba de todas las formas posibles a que dejaras a un lado los deberías, el deber ser, ¿no? De la estructura social, y te devolvía al yo quiero ser, a mí me nace, yo siento, yo soy. Y por eso es que su presencia estaba mucho más allá de lo que la gente esperaba de él. Él nunca buscó encajar. Por eso él nunca tuvo culpa de salir con sus trajes exóticos o con relojes de diamantes o con coches súper extravagantes, porque era parte de esta burla que él hacía de la estructura social. O sea, como que él decía, güey, qué cagado
el ruido que genera esto más que cualquier otra estupidez en el mundo, ¿no? Y cómo entonces a través de esa herida que te genera, o sea, como ¿por qué te generó tanto ruido? Cuestionar qué es lo que necesitas arreglar. Este punto que te voy a decir a continuación tal vez es el más importante de todas las razones por las que a mí Osho me ha hecho un clic impresionante. Y es que yo siento que Osho entendió el amor de una manera radicalmente distinta a lo que nos han inculcado. Él critica mucho la codependencia y él habla mucho de la libertad y de la expansión. De hecho, él dice que no hay nada por encima de la libertad, que nuestro cableado original, o sea, lo que siempre va a priorizar el hombre es la libertad. Entonces, cuando queremos estar en un amor en donde perdemos nuestra libertad, sí o sí ese amor se va a acabar, porque en el inconsciente el hombre y la mujer siempre van a buscar primero la libertad que cualquier otra cosa. Entonces él enseñó mucho a sus discípulos, a la gente que lo seguía, a amar desde un lugar de absoluto respeto. Y esto le pareció muy difícil de entender a la estructura social, porque ¿cómo que voy a amar a mi vieja, pero la voy a dejar hacer lo que quiera sexualmente? Y por eso también fue muy juzgado, ¿no? Porque era como, ¿qué le pasa a este pinche viejo loco, güey? ¿Cómo que está promoviendo que no haya matrimonios, que la gente mejor ya no tenga hijos, que se acuesten con quien quieran, que no se casen para que no se esclavicen en relaciones, sino que experimenten sin parar? Entonces él enseñaba una nueva forma de amor que yo sé que para muchísima gente son conceptos que ni siquiera van a poder integrar porque no pueden concebir que el amor vaya de la mano de la libertad. Nuestra forma de amar, qué feo, pero es verdadero, es a través de poseer a la persona, ¿no? Es como, me caso para siempre, esta persona a partir de este momento es mía, a partir de este momento su vida tiene que girar en torno a mí, y cuando ya se acabe el deseo sexual, la conexión y todo, aún así continuamos porque hasta que la muerte nos separe. Y eso ha generado pues mucha infelicidad en la historia de la humanidad y nos han enseñado a tener muchísima culpa de buscar nuestra realización sexual. O sea, tú en este momento no puedes aceptar que te quieres coger a alguien más porque se te hincha la gana, aunque adores a tu esposo o a tu esposa. Y no tiene nada que ver con ofenderla, ni es algo directo contra esta persona. Es simplemente un deseo natural que surge de dentro de ti. Estos son conceptos muy elevados que tardan muchos años en instalarse si es que te llegan. Pero sí, el amor verdadero, como lo pronuncia Osho, es el amor que va de la mano del respeto, y el respeto no quiere decir monogamia. El respeto es permitir que la persona que tú amas viva lo que sea que requiera para ser feliz y tú estés en paz con eso. Entonces sí me parece que eso es una de las más grandes virtudes que Osho dejó aquí en el planeta, una nueva forma de amar. Él decía mucho como, tal vez no digo la frase tal cual, pero la idea era la siguiente. Decía Osho que hay veces que tú vas caminando en un jardincito y ves una rosa preciosa, la rosa más hermosa que has visto en toda tu vida, y lo primero que quieres hacer como humano estúpido es arrancar la rosa, ¿no? La quieres arrancar y te la quieres llevar a un florero y quieres que sea tuya. Y le quieres de que quitar la vida no te importa porque tú te quieres llevar la rosa a ese florero. Pero decía Osho que el amor verdadero es contemplar la belleza de la rosa en el jardín y seguir tu camino. Y eso habla de esta forma de amor, ¿no? De esta forma de amor diagonal libertad que él promovía, que es: wow, qué hermosa rosa. Bueno, obsérvala, gózala, huele su perfume, es más, que roce tu cara, qué belleza de momento. Pero no quieras cortarla y llevártela a tu casa porque entonces ya ahí el amor se vuelve otra cosa, ¿no? Que es tergiversar el querer volver nuestro todo lo que se presenta en nuestro camino. Otro punto que anoté por aquí que les quiero compartir sobre Osho. Me gusta mucho este monólogo porque me permite compartirles pues mi pasión por uno de los hombres más importantes de mi vida, si no es que el más. O sea, sí, mi cariño por toda la enseñanza que me ha dado Osho sí es algo muy, 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 muy grande. Otro
Otra de las máximas de este hombre maravilloso es que él sí se atrevió a hablar de Dios como algo divino y no como algo que está dentro de una iglesia. O sea, como la divinidad respirando dentro de ti. Él no te conectaba con un cielo lejano, sino con un paraíso que llevas dentro de ti. O sea, toda la enseñanza de este hombre es regresar a ti. Imagínate qué cabrón sentir esa grandeza dentro de ti, que es algo que a mí se me reveló mucho en mi estancia en su ashram, ¿no? O sea, sí pude sentir eso divino de lo que él habla dentro de mí, sin rezar, sin adorar, sin poner figuritas, ¿no? Es como darte cuenta que tú eres un pedacito de la divinidad y cuando honras ese pedacito de la divinidad, se despierta algo muy, muy, muy profundo dentro de ti. Y yo creo que Osho siempre tuvo la virtud de que su mirada era tan profunda, pero tan, 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 tan profunda, que podía deshacer siglos de condicionamiento en muy poco tiempo. O sea, yo cuando empecé a escuchar las primeras pláticas de Osho en video, les juro que en 3 horas yo estaba llorando, sintiendo que había desperdiciado muchísimos años de mi vida en sistemas de creencias absolutamente ridículos y obsoletos. Entonces, en muy poquito tiempo, como que sentí que regresé a mí. Y eso que yo me considero una persona ya bastante como deconstruida, ¿no? Entonces, claro que puedo entender que una persona que ha estado manipulada por el sistema en estos años 50, 60, 70, pues haya sentido una fascinación gigantesca con Osho, porque fue como la primera puerta de entrada a una verdad que nunca se dijo y que de hecho siempre estuvo prohibida. En la tumba de Osho, en donde está sus restos, pude visitarlo ahí estando en su ashram. Y la tumba es un espejo, fíjense, es como una placa de espejo gigante y dice: Osho nunca nació, Osho nunca murió, Osho visitó la tierra de tal a tal fecha. Y el propósito de que la tumba sea un espejo es porque cuando te agachas a ver su tumba, te estás viendo a ti. Y es que yo siento que eso fue lo que hizo Osho, ¿no? Como que él no fue un santo, no fue un gurú, no fue alguien que buscara seguidores, sino que fue un espejo. Eso fue toda su vida. Mostró lo mejor y lo peor de la humanidad sin juzgar, solo observando. O sea, su tarea fue observar. Su tarea fue cuestionar a unos niveles impresionantes. Y a mí me gusta mucho que él mezcla mucho ciencia, espiritualidad, razón, pero éxtasis, pero espontaneidad, pero chistecitos, técnicas de meditación rarísimas, pero súper catárticas, súper locochonas, para entrar en contacto con lo más profundo que existe dentro de nosotros, porque se nos olvida que somos esas personas locas. Queremos todo el tiempo ser como los animalitos amaestrados, todos correctos. Ay, sí, aquí vivo perfecto en la tabla de Excel. Y no es cierto, güey. Tenemos que encontrar espacios para explorar esa locura, porque si no, de verdad, nos quedamos atrapados en nuestra mente y en el sufrimiento y en los condicionamientos para siempre. Algo muy grande que repitió hasta el cansancio Osho fue: yo te quiero en el mercado. Y de hecho, la gente que estuvo en su ashram dicen que de repente Osho salía a caminar por el patio del ashram y veía a alguien que llevaba ahí 5 años y le decía: ¿qué chingados haces aquí? ¿Por qué sigues aquí? Vete a vivir la vida, ya te enseñé lo que tenías que aprender, ahora vete y vive. Y es que esta frase que él dice de te quiero en el mercado es porque él enseñó a despertar sin huir del mundo. O sea, él decía: ¿de qué nos sirve gente metida en un monasterio? ¿De qué nos sirve gente despierta que no tenga ganas de contagiar a los demás de ese despertar? ¿De qué me sirve una persona hiperinteligente encerrada en un cuarto?
Él decía que la transformación de la humanidad iba a ser a través de que nosotros nos conectáramos con la vida tal y como es, con lo que nosotros le llamamos el 3D, ¿no? Que es ahorita yo aquí haciendo un podcast, pagando impuestos, yendo a hacer las cosas que tengo que hacer, ayudando a mis papás, lidiando con los asuntos de la vida cotidiana. Y Osho decía mucho eso, o sea, que si realmente tú querías despertar, vieras tu despertar en la vida real. No quería seres etéreos flotando en el cosmos, sino quería gente real haciendo su vida con totalidad. Él hablaba mucho sobre esta palabra, totalidad, no verdad. La verdad no existe, es la totalidad. Y cuando una persona es total, es una persona que puede vivir su vida sin ningún tipo de límite, porque puede ser abundante sin juicio, porque puede ser cirquero y al mismo tiempo ser maestro de filosofía zen, o puede ser alguien que va a un rave y se mete una tacha y al siguiente día va y ayuda a los niños y hace caridad. O sea, es que él decía que no había ningún concepto que se contradijera, ¿no? Entonces eso es algo bien bonito en él, que él siempre enseñó que el despertar no es huir del mundo. Y yo creo que Osho no fue un maestro que escapó a las montañas, sino que fue un hombre que trajo el cielo a la tierra con todos los años de conversaciones que se dedicó a tener con toda la gente que lo iba a visitar. Y es por eso que hay un acervo de más de 650 libros de todas sus conversaciones, en donde se abarcan todas las temáticas que te puedas imaginar. La confianza, el ego, la persecución del éxito, el hombre, la mujer, los niños, el sexo, el tantra, el tao, el zen, lo que quieras. O sea, hay miles de libros que puedes encontrar de Osho, bueno, cientos de libros que puedes encontrar de Osho y que te pueden servir como una excelente guía porque son preguntas de la vida real, de gente muy real, cuestionando a este hombre que es un místico, obviamente que fue su última encarnación, que vivió su iluminación en esta vida y que trajo un mensaje bien importante de liberación para la humanidad. Tú estudia a todos los grandes maestros de la historia y el 99% van a ser personas que quieren líderes, que quieren gente que le rinda pleitesía, que quieren como configurar tu mente para que pienses que ya no hay ninguna otra verdad más que ellos. Y Osho, lo chido es que todo el tiempo a lo que invitó fue a que no creas en absolutamente nada. Incluso decía, no creas ni en mí, cabrón. O sea, yo soy un pinche viejo loco. No creas en mí. Entonces, eso es lo que me gustaría compartirles de por qué Osho es tan importante en mi vida. Yo llevo un año compartiendo las meditaciones de Osho en todos mis retiros y puedo ver el efecto que tienen estas meditaciones catárticas, de vaciamiento, lo esencial que son estas prácticas para que la gente realmente pueda vivir feliz. Si tú no tienes un recorrido de tus emociones en espacios contenidos, difícilmente vas a ser una persona sana en la realidad. O sea, lo que te quiero decir es que si tú no tienes un espacio para vomitar tu mierda, metafóricamente, vas a ser una persona que saques todo ese coraje, toda esa frustración, todos esos miedos en todos los espacios inadecuados de tu vida. Vas a ser una mamá neurótica, vas a ser un papá loco, vas a ser un compañero de trabajo que es una patada en los huevos, vas a ser el típico loco que va gritando en el tráfico sin parar, vas a tomarte personal todas las cosas, porque el ser humano requiere espacios para hacer catarsis. Y las meditaciones de Osho son espacios para depurar. Entonces, sí creo que yo en las prácticas de Osho he encontrado cosas que jamás encontré en ningún otro lugar. Y me han permitido ser una persona con una aceptación radical de la realidad, que vive muy en paz, que vive muy inspirada, que vivo con mi energía sexual creativa a tope, que estoy absolutamente agradecida, que no me compro cuentos, porque cuando empiezas a leer a Osho,
o simplemente tú empiezas a hacer como todos estos cuestionamientos de la vida, pues vas a tener cada vez más discernimiento para ver qué sí vale la pena y qué no vale la pena. Entonces, pues aquí está mi respuesta a esto que me han preguntado tanto. ¿Por qué este hombre es tan importante en mi vida? ¿Por qué lo leo tanto? ¿Por qué comparto sus meditaciones en todos mis retiros? ¿Por qué practico sus meditaciones constantemente? ¿Y por qué me ha llegado tanto al corazón? Espero que esto te abra una curiosidad, te den ganas de leer alguno de sus libritos, de entrar en contacto con sus prácticas. Y si lo haces, por favor, cuéntame cómo te va. Cuéntame cómo te sientes leyendo un libro como Del sexo a la superconciencia o leyendo el libro del ego, el libro del hombre, el libro de la mujer. ¡Wow! El libro de la mujer, de verdad. Todas las mujeres que me están escuchando, dense la oportunidad de leer este libro. A mí me gusta mucho también El coraje, el libro del coraje, que es la alegría de vivir peligrosamente, que es otra de las grandes filosofías de Osho, que es que la vida no se puede vivir con certeza, sino la única forma de vivir es peligrosamente. También me gusta mucho el libro de la libertad. Hay otro libro que se llama Amor, Libertad y Soledad. Este libro también me parece excelente, se llama Meditación, la primera y la última libertad. El libro de la sabiduría. Bueno, por supuesto que les recomiendo El secreto de los secretos, que es uno de los mejores libros de Osho, y El libro de los secretos, que son dos libros distintos. El libro de los secretos es rojo y El secreto de los secretos es amarillo. Entonces búsquenlo para, si les da curiosidad, entrar en contacto con este hombre que ya les digo que es lo que más ha transformado mi vida. Y a mí siempre, a todos los carnaliencitos, mis talleres, mi compartir en el podcast, lo que hago en mis redes sociales, lo que hago en mis retiros, siempre es compartirles las herramientas más importantes que se presentan en mi camino. No me gusta ser envidiosa con las cosas maravillosas que encuentro, ¿saben? Como que no soy nada celosa, al contrario, es como que digo, güey, no, es que esto lo tengo que compartir, esto lo tiene que vivir la gente que tanto quiero y que lleva tantos años escuchándome. Bueno, amiguitos, me despido de ustedes. Ha sido un placer desarrollar este monólogo sobre mi queridísimo Osho. Nos escuchamos la próxima semana. No dejen de suscribirse al newsletter porque a través del newsletter reciben descuentos, se enteran de todo antes que cualquier otra persona. Les escribo de repente cartitas de amor y bueno, suceden cosas bonitas por ahí. Búsquenme en Instagram como Cassette Art o como Sabiduría Psicodélica y ayúdenme compartiendo el episodio si es que les gustó. No dejen de dejar un comentario aquí abajo para leerlos y nada más. Les mando miles de besitos. Adiós.